esta computadora. Pues lo dicho, buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario web vamos a tratar sobre un programa de incentivo de las instalaciones de energías renovables térmicas, que ha sido organizado por la Agencia Andaluza de la Energía, la Asociación de Industria Solar Térmica, ASIT, y EPIME. Bueno, vamos a hacer el seminario, como hemos puesto en la circular, va a contar cómo sacar provecho de las ayudas disponibles para los instaladores, para las instalaciones renovables térmicas, que sabemos que ahora ahí nos van a explicar bien, son dos los programas de incentivo para este tipo de instalaciones. Yo simplemente agradecer además a Pedro Lobo, que está aquí con nosotros como representante de la Agencia Andaluza de la Energía, por la presentación de esta jornada tan interesante, y a Pascual Polo de ASID por haber sido quien nos propuso convocar a nuestros asociados para llevarla a cabo. Desde PYME, desde nuestro punto de vista, jornadas como estas son pues, muy necesarias, porque son muchos los programas de incentivo, cada uno con sus peculiaridades, y la gran mayoría de las empresas instaladoras pues, no están especializadas en gestionar documentación, sino que estamos especializadas en instalar. Por eso se hace muy necesaria contar con los técnicos de la agencia que nos den las claves, resuelvan las dudas, así como también va a ser muy importante la muestra de casos de éxito que nos va a mostrar Pascual Polo de Asís. Yo sin más espero que la jornada sea de provecho para todos, agradezco a toda la asistencia y bueno, doy paso a Pedro Lobo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Manuel. Bueno, pues como bien se ha comentado, vamos a desarrollar aquí los programas que tenemos de impulso a la implementación de energías renovables, que actualmente tenemos en marcha el programa de autoconsumo, y el 25 de mayo entra en funcionamiento el nuevo programa de instalaciones térmicas en sector económico. Hay un tercer programa que no vamos a detallar aquí en la exposición de hoy, porque no lo hemos incluido, que es el programa PRE 5000, el que tiene parte de instalaciones térmicas dentro de los sistemas de renovación y mejora de eficiencia energética de los edificios. Pero bueno, en principio vamos a centrarnos en el decreto 477 y en el 1124, que son los dos que vamos a exponer a continuación. Voy a compartir la pantalla. Compartir. Bueno, se ve. Se ve perfectamente, Pedro. Se ve completo, ¿no? Sí, completo, perfectamente. De acuerdo. Bueno, pues entonces, como hemos comentado, desde la Agencia Andaluza de la Energía tenemos programas de apoyo a la implementación de sistemas de energía térmica en diferentes sectores tanto sectores residenciales como de la economía, como la administración local. A ver si esto cambia. De acuerdo. En principio nos vamos a centrar en los dos programas estrellas que tenemos ahora mismo ya con las convocatorias ya sacadas, y el decreto 477 que se encuentra ya en funcionamiento, que es el programa de incentivos ligado para el autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos renovables en el sector residencial, que lleva funcionando desde el 2 de diciembre y está compuesto por 6 programas de diferente índole, siendo el programa número 6, que es el que nos vamos a centrar, el destinado a instalaciones de producción térmica. Los otros 5 programas ahora mismo que están dedicados más al tema de fotovoltaico, pues se encuentran en estos momentos agotados sin fondos. Sin embargo, el programa P6, que va haciendo, pues van entrando las solicitudes más poco a poco y más tranquilamente, pues aún queda bastante disponibilidad de fondos, ¿de acuerdo? Y luego el Real Decreto 1124 de 2021, que es el nuevo programa que, como hemos comentado, empezará a funcionar el 25 de mayo, es un programa de térmica, pero ya destinado a los sectores económicos, de diferentes sectores económicos de la andaluza, ¿de acuerdo? En principio, la generación térmica pues, debe de dar cobertura a diferentes ámbitos de nuestra sociedad y de nuestros sectores. Pues ámbito industrial, evidentemente, que son los sistemas productivos de la economía. Tenemos los sectores residenciales, donde se pueden realizar un amplio abanico de instalaciones por el potencial que tiene. Evidentemente, los edificios y las residencias, y luego pues todas aquellas, digamos, entidades de administración pública que tienen pues edificios, instalaciones, infraestructuras
que demanda siempre una aportación de energía renovable, como pueden ser, por ejemplo, polideportivos, piscinas, oficinas, edificios, etcétera. Centrándonos en el programa de autoconsumo del decreto 477/2021, que ya más o menos muchos conoceréis porque, como hemos comentado, lleva ya pues 4 meses en funcionamiento. Bueno, pues este es un programa que regula diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo, al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como la implementación de sistemas térmicos en el sector residencial. Este Real Decreto lo transpuso la Junta de Andalucía a través de su resolución de 28 de diciembre, y el objeto principal del sistema es por la adquisición de sistemas de autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable en diversos sectores de la actividad, implementación de sistemas técnicos renovables en el sector residencial. Y tiene una dotación de 97,2 millones de euros distribuidos, como hemos comentado, en 6 programas de ayuda. Quitar esto, correcto. ¿Qué actuaciones son incentivables en el programa 6 del decreto 477? Bueno, pues son instalaciones de energía renovable en el sector residencial con tecnologías solares térmicas, geotermia, aerotermia, hidrotermia y biomasa. Esas son las diferentes tecnologías que están reconocidas dentro del programa como para implementarlas en instalaciones de energía renovable. La aplicación es térmica para la producción de frío-calor en viviendas mediante agua caliente sanitaria, calefacción o refrigeración, y también se contemplan viviendas de carácter social para solicitantes de tipo entidades locales. Los aspectos relevantes de la tecnología del solar programa 6 pues se contemplan tanto nuevas instalaciones, ampliaciones y rehabilitación, ¿de acuerdo? Podemos optar por hacer instalaciones donde no existan, podemos ampliar instalaciones que existan y por el momento de la demanda necesitamos su ampliación, o rehabilitar instalaciones ya existentes que necesiten pues, la mejora de su capacidad de producción, que pensamos que en el tema de la rehabilitación es un campo importante donde debemos de actuar para renovar el parque solar o de tecnologías de biomasa o de aerotermia, no, porque suelen ser instalaciones más de reciente implementación y no requieren a lo mejor tanta rehabilitación, pero sí en el tema de solar térmica y biomasa es un campo importante que tenemos como empresas que potenciar, buscar renovar instalaciones que estén defectuosas porque, bueno, ya han pasado muchos años por ello y hay que renovar el campo solar y el elemento necesario para su funcionamiento. También es importante tener en cuenta que todo este tipo de instalaciones ya hoy en día nos obligan a incorporar sistemas de monitorización que nos permitan identificar el funcionamiento correcto de la propia instalación o identificar posibles fallos, así como sirvan como sistema de gestión del propio usuario para ver si está aprovechando correctamente el funcionamiento de su instalación o no. Son incentivables actuaciones de nueva construcción. No tienen por qué acreditarse que la instalación la vayamos a hacer en una vivienda habitual, se permite en segundas viviendas. Entran las grandes empresas como posibles beneficiarios de estas actuaciones. Son incentivables las actuaciones iniciadas antes de solicitud, siempre que el inicio de las actuaciones sea posterior a la publicación del Real Decreto. Luego explicamos un poquito más qué quiere decir esto. La tramitación de la solicitud por una entidad adherida en representante del beneficiario es opcional, es decir, aquí existe, como en otros programas, la figura de las empresas adheridas que antes se llamaban colaboradoras, que pueden participar o no en la tramitación de los expedientes. No existe la sección de derecho al cobro y en el caso de dimensionado de las instalaciones térmicas, bueno, pues hay que tener en cuenta siempre el ratio de 0,7 kilovatios por metro cuadrado de área de captador. ¿Quiénes son destinatarios últimos de estos incentivos? Bueno, pues dentro del programa 6 pueden acceder a recibir ayuda, pues las personas físicas que no ejerzan actividad por el programa 6, los autónomos también tienen cabida a través de este programa, las comunidades de propietarios, las entidades locales y del sector público y entidades u organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro. Es decir, en principio, estos son el perfil de destinatario último que pueden acceder a este tipo de ayuda. Los reales decretos de estos tienen unos programas tienen un cálculo del incentivo muy específico, es decir, el Real Decreto determina por cada una de las actuaciones que nosotros querramos decir
unos módulos ya reconocidos de euros por kilovatio. Es decir, yo aquí puedo pedir una cantidad X por una instalación, pero a mí se me va a aplicar unos módulos de subvención, de ayuda que voy a aplicar a mi instalación, que vienen aquí reflejados de euros por kilovatio y además teniendo en cuenta que tengo unos máximos de euros por vivienda, bien sea viviendas individuales, ya sean bien viviendas de propiedad del sector público, ¿de acuerdo? Pero eso viene ya tabulado y cada una de las tecnologías que implementemos, bueno, pues nos podemos mover por ahí y saber qué tipo de ayuda vamos a recibir. También tenemos, bueno, una serie de ayudas adicionales al módulo de ayuda principal, que pueden ser pues la implementación de sistemas de distribución interior en climatización, circuito hidráulico para incorporación de suelos radiantes, para proyectos de aerotermia, geotermia, hidrotermia y solar térmica. Y nos están dando, pues eso, un valor de euros determinado por kilovatio que yo tengo instalado en generación hasta un máximo. Lo mismo ocurre para nueva distribución interior de climatización de circuito hidráulico para incorporación de radiadores de baja temperatura o ventilocolectores, ¿de acuerdo? Pues tenemos para proyectos de aerotermia, geotermia, hidrotermia y solar térmica, siempre que estos funcionen al 100% con energía renovable. O sea, yo no puedo pedir una ayuda para una implementación de solar térmica, por ejemplo, con un sistema de distribución eficiente si no es 100% el aporte renovable. No puedo tener un sistema en paralelo que me vaya a generar energía térmica porque no cumpliría este requisito. Y para eso pues también tenemos un importe de ayuda de 550 euros por kilovatio hasta un máximo de 1.830 euros por concepto. Y también se reconoce, como ya hemos comentado, el tema de, para la mejora de instalaciones existentes o renovación de instalaciones existentes, el concepto de desmantelamiento de instalaciones. Si puedo imputar gasto a la desmantelación, también con un módulo de ayuda, pues en torno de los 350 euros, si es solar térmica, o de 480 euros si corresponde a una tecnología de la biomasa. El segundo programa que hemos descrito como impulsor de implementación de instalaciones térmicas, que, como hemos comentado, empezará el 25 de mayo, este está destinado al sector económico, es decir, el 477 por el programa 6 va a sectores no económicos y este complementa ese SP6 con este nuevo programa que nos permite realizar instalaciones en actividades económicas. Total, que este Real Decreto de 21 de diciembre se aprueba la ayuda para la ejecución de programas de incentivo para la implantación de instalaciones de energía renovable térmica en diferentes sectores de la economía. Tiene su transposición en la Junta de Andalucía a través de nuestra convocatoria de resolución de 16 de marzo de 2022, que tiene como objeto pues, promover la implantación de sistemas térmicos renovables en diferentes sectores de la economía andaluza, los sectores productivos, industriales, agropecuarios, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial, así como el sector público. ¿De acuerdo? Ahí hay un importante grosso de beneficiarios. Y tenemos una disposición presupuestaria de 21,8 millones de incentivos distribuidos en 2 programas. Actuaciones incentivables. Bueno, pues aquí tenemos dividido el programa de implementación en 2 programas. El programa Incentivo 1, que son realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial para que ejerzan actividad económica. Y el programa de Incentivo 2, realización de instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no residenciales y establecimiento de infraestructura del sector público. Es decir, aquí está muy concreto quién es el que puede ser destinatario de ayuda. O sea, son todos establecimientos del sector público, ¿de acuerdo? Las tecnologías que podemos implementar pues son la solar térmica, la geotermia y la energía ambiente, tanto aerotermia como hidrotermia, así como la biomasa, y una nueva tecnología, no tecnología, sino una nueva forma de implementación de esta tecnología, que es la inclusión de microredes de distritos de frío y o calor. Las aplicaciones térmicas para la producción de frío o calor en edificios serán de agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración, climatización de piscinas, bien directamente a través de microredes de distritos de frío y de calor. Pues las aplicaciones se contemplan de baja, media y alta temperatura en procesos productivos y otras aplicaciones térmicas, tales como las que aquí describimos de ebullición, esterilización, limpieza, secado, etc. Todas estas irían evidentemente implementadas en procesos productivos de beneficiarios que realicen actividad económica.
Aspectos relevantes que podemos destacar aquí, bueno, pues se contemplan nuevas instalaciones térmicas renovables, ampliación y sustitución, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos posibilidad de mejorar actuaciones existentes que ya estén en funcionamiento. Las instalaciones de geotermia, aerotermia y hidrotermia han de acreditar un valor medio estacional de 2,5, eso ya es común. Las instalaciones de tecnología de biomasa han de lograr un 80% de reducción de emisiones, así como se contempla en este programa, sí se contempla la subcontratación, a diferencia del anterior, aquí sí se contempla la subcontratación con terceros hasta un 100% de la actividad incentivada. Como hemos comentado, hay que incluir instalaciones con un sistema de monetización, exceptuando la tipología de biomasa de aparato de calefacción local, y el beneficiario está obligado a destinar el bien para el que se concedió la ayuda durante un plazo no inferior a 5 años, es decir, aquel beneficiario que tenga una instalación que ha recibido ayuda, al menos la tiene que mantener tal cual se subvencionó y con los condicionantes de partida, al menos durante 5 años. Es compatible esta ayuda con otros programas con carácter para las actuaciones de microredes, la ayuda máxima a percibir corresponderá por el primer megavatio de la potencia del intercambiador. Si yo tengo actuaciones de microredes que superen más de 1 megavatio, pues solamente voy a recibir ayuda por el primer megavatio. Si son actuaciones de microredes sujetas en el programa 2, pues deberán de acreditar un 80% de producción anual generada que está destinada al autoconsumo. ¿De acuerdo? Eso es muy específico de ese programa. No son actuaciones incentivables del sector productivo de la pesca y la aquicultura, ni en proyectos emplazados en algunas de las fases de la fabricación de combustibles que estén sujetos a un sistema de obligación en el ámbito del transporte. Bastante específico también estos sectores. Y como hemos comentado, aquí se contempla también la participación de forma opcional de entidades adheridas que puedan representar a beneficiarios, igual que en el programa que hemos descrito antes, de la misma figura. Los destinatarios últimos de incentivo, bueno, pues tenemos para el programa de incentivo 1, condición fundamental es que se realice algún tipo de actividad económica por la que se ofrezca bienes o servicios en el mercado, y ahí pueden entrar pues personas físicas, jurídicas, entidades del sector público institucional, cualquier administración, entidades de derecho privado, agrupaciones, asociaciones, consorcios, etcétera. Y el segundo programa, que va destinada a personalidades jurídicas que no realizan actividad económica, pues ahí entrarían las entidades locales territoriales, entidades del sector público, entidades de derecho privado, organizaciones sin ánimo de lucro y agrupaciones, asociaciones o consorcios o cualquier otra forma de colaboración de cualquiera de las anteriores con o sin personas jurídicas. Bueno, esto está restringido evidentemente a beneficiarios que no tienen actividad económica alguna. Los incentivos en este programa, bueno, pues tienen la misma figura que en el programa anterior, ya vienen tabulados por euros kilovatios y por tipo de actuación que yo voy a realizar, sabiendo lo que yo voy a hacer, pues sé cuál es la cantidad máxima de euros por kilovatio que me reconoce el programa para el cálculo de mi ayuda. Para el programa de incentivo 1, bueno, pues se aplican unos porcentajes determinados al coste subvencionable que me resulte. Si es pequeña o mediana o gran empresa, pues aplicaré el 35, el 40 o el 45%, al cual se le considera la ayuda base. Yo podré tener una implementación de un 5% más si en mi actuación se encuentra dentro de emplazamientos dentro del programa de reto demográfico. El programa 2, lo mismo, son actuaciones subvencionables, las descritas en estos módulos, con unos costes subvencionables unitarios máximos aquí descritos, el 2000 y el 1000 que están publicados en el Real Decreto, pues lo van a modificar porque es un cambio que fue un error en la publicación y lo van a subir de importe. No sé exactamente el importe cuál es, pero de aquí a pocos días creo que van a publicar una nueva modificación de la resolución y vendrá eso actualizado. El porcentaje de ayuda aquí a cualquiera de estas actuaciones para los perfiles de beneficiarios que pueden hacer es lineal, es un 70% siempre de mi coste subvencionable reconocido. Y aquí también a esta ayuda base, como le puedo implementar a la vez que el otro programa, un 5% si mi emplazamiento se encuentra en un municipio dentro de lo que llaman reto demográfico, que son unidades de población que tienen menos de 5.000 habitantes o poblaciones que teniendo 20.000 habitantes tengan núcleos independientes que no superen los 5.000 habitantes. De todas maneras, eso hay un enlace en la página web de la agencia donde vienen todos los municipios que se encuentran dentro del reto demográfico.
Lo que estuvimos hablando antes al principio, que es importante tener en cuenta a la hora de realizar una actuación y en la tramitación de la solicitud, es tener en cuenta el efecto incentivador. Entonces, el efecto incentivador se considera actuaciones subvencionables el efecto de las fechas de inicio de ejecución. O sea, a mí la fecha de inicio de ejecución me marca determinados condicionantes que yo no debo de rebasar o no debo de incumplir. Entidades que realizan actividad económica con carácter general no pueden comenzar a ejecutar antes de la fecha de solicitud de incentivo, es decir, yo no puedo haber empezado la obra ni tener compromisos firmes de contratos de ejecución o compromisos firmes de ejecución antes de la fecha de solicitud de la ayuda. Eso es importante cuando hay actividad económica. Sin embargo, para las personas físicas o entidades, para las personas o entidades que no realizan actividad económica con carácter pueden comenzar a ejecutarse antes de la solicitud siempre después de la fecha de publicación del Real Decreto, que le sea de aplicación. Es decir, yo puedo, si el decreto mío se publicó, por ejemplo, el 477, el 2 de diciembre, yo puedo haber hecho, perdón, el 29 de junio de 2021, yo puedo haber empezado a hacer actuaciones después de esa publicación sin ningún problema. Puede haber comenzado las actuaciones, incluso haberlas terminado y facturado y proceder a la solicitud del incentivo cuando se abra la convocatoria. En los casos que no hay efecto incentivador, son instalaciones perfectamente subvencionables, ¿de acuerdo? Entonces, el efecto incentivador afecta a personas que a entidades que realizan actividad económica, pero no a personas o entidades que no realizan actividad económica. Y con carácter general para todos los programas no tiene consideración de inicio de ejecución la relacionada con actuaciones preparatorias que sean necesarias para presentar la solicitud o llevar a cabo los correspondientes inversiones, como pueden ser el proyecto, memorias técnicas, certificados, sondeos exploratorios, TRT para geotermia. Es decir, son actuaciones que no son ejecución, pero sí son necesarias desarrollarlas previas a mi inicio para saber si, bueno, si mi proyecto puede ser o no viable y no tienen consideración de ejecución y son elementos que además de ser considerados costes elegibles, se pueden hacer antes de solicitud y no incumple el efecto incentivador. En esta gráfica así un poquito que hemos montado es lo que hemos estado explicando. El Real Decreto 1124 de 2021, pues tengo mi raya frontera de solicitud de incentivo y de ejecución. Pues el programa 2 de incentivo de actuaciones, pues como hemos visto, podemos iniciarla una vez que se publicó el Real Decreto, puede empezar la ejecución. El programa de incentivo 1, tengo que esperar a la solicitud del incentivo para hacer mi ejecución. Y siempre tengo ahí esa horquilla entre la publicación y la solicitud de actuaciones preparatorias que hemos comentado, en las cuales no se considera ejecución y sí puedo hacer esas actividades preparatorias a mi inicio de ejecución y solicitud. El Real Decreto 47 del programa 6, que es el que nos estamos, digamos, encuadrando, pues como es está destinado solamente a personas físicas que no ejercen actividad económica, pues ahí no hay problema porque todas podrían haber empezado justo después de la publicación del Real Decreto. Los plazos, bueno, con carácter ya recordatorio, el programa 6 de autoconsumo se abrió la ventanilla el 2 de diciembre de 2021. Tienen 6 meses de fecha de resolución desde la presentación de la solicitud. Tienen unos plazos máximos de ejecución y justificación de 18 meses notificados desde la resolución. Se permiten ampliaciones solamente aplicables a entidades sometidas a la legislación de contrato del sector público hasta un máximo de 24 meses para su justificación. O sea, que no sea entidad sometida a la legislación de contrato público, pues no puede pedir en este programa ampliaciones de los plazos. Y la vigencia de la convocatoria es hasta el 31 de 12 de 2023. El programa de instalaciones térmicas 1124, bueno, pues la apertura de la ventanilla está próxima ya a caer, que es el 25 de 5 del 22. Lo mismo, tenemos 6 meses de plazo de resolver una vez presentada la solicitud. Los plazos de ejecución son de 18 meses y se le suman 3 meses para la justificación una vez finalizado el plazo de ejecución. En este programa sí se permite ampliar los plazos de ejecución debidamente justificados, si yo puedo pedir una ampliación de esos 18 meses inicialmente concedidos y también puedo pedir, en el caso de que los 3 meses de justificación no me diera tiempo a aportar la documentación dentro de los plazos, pues puedo pedir una ampliación y me darían un máximo de la mitad del inicialmente otorgado.
Como hemos comentado, la ejecución, desarrollo, actividad del incentivo, bueno, pues aquí tenemos en estos programas dos vertientes. Tenemos la posibilidad de que el beneficiario se apoye en una entidad adherida y sea la entidad adherida la que solicite y tramite el nombre del beneficiario. Para ello hay que inscribirse dentro del registro de entidades adheridas, que es público y se puede consultar por parte de los beneficiarios, o no ser representada por una entidad adherida, y el propio beneficiario contratará a las empresas que necesite por sus propios medios para la ejecución y desarrollo de actuaciones. Estas empresas que son subcontratadas por el beneficiario no tienen por qué ser empresa adherida, ¿de acuerdo? Aquí hay un matiz importante para personas que hayan participado en el programa de la Orden de 2016, que era mucho más rígido en este sentido. Aquí no tienes por qué ser entidad adherida si no representas al beneficiario. La entidad de adherida, bueno, pues las personas o entidades de beneficiaria podrán designar como representante para la presentación de la solicitud, tramitación y justificación, o una empresa adherida, como ya hemos comentado, aunque es opcional. Podrán actuar como empresas adheridas en el presente convocatoria aquellas empresas que ejerzan una actividad económica dirigida al suministro de los bienes y servicios objeto de estos incentivos. Cuando uno se registra como entidad adherida, pues evidentemente son entidades o empresas que su sector de actividad y desarrollo de proyectos están directamente relacionados con las actividades que aquí se están subvencionando. La solicitud de adhesión es telemática mediante firma electrónica, y también ten en cuenta que tienen consideración de empresa adherida a la presente convocatoria las que figuren inscritas como entidades colaboradoras o adheridas en alguno de otros programas ya existentes y que sean de las mismas tecnologías. Es decir, aquellas empresas que estaban dadas de alta en la orden de 2016 como ejecutora o suministradora con competencias RITE sobre todo y RBT, pasaron automáticamente al programa de autoconsumo. Así lo harán también ahora a este nuevo programa de, mm, de instalaciones térmicas, así que aquellas entidades que ya estén inscritas no tienen por qué volver a inscribirse en estos programas, porque de forma automática pasan a formar parte de la base de datos de entidades adheridas. Todas las entidades adheridas que participen dentro del programa, bueno, pues tienen una serie de obligaciones, tales como representar a las personas, entidades beneficiarias en la solicitud y la tramitación. Han de suministrar el bien y prestar el servicio objeto y ejecutar la actuación en la forma y los plazos establecidos. Han de expedir factura por los bienes o servicios objeto de los incentivos. Tienen que tener informado a sus representados sobre las características y ventajas de los bienes y servicios incentivables y sobre la presentación de la solicitud de incentivo. Han de contemplar siempre el tema de la publicidad, tanto en sus oficinas como en los emplazamientos donde realice las ejecuciones de sus obras. Informar a la persona o entidad de beneficiaria que a los efectos del pago del incentivo, el número de cuenta bancaria consignado en la solicitud, que rellenará la entidad colaboradora en nombre del beneficiario, deberá ser dada de alta en el registro de cuentas de tercero de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Esto es obligatorio para luego recibir el pago. Han de tener y conservar la documentación, aceptar las notificaciones que se le haga por medio telemático. Han de asumir los gastos de gestión asociados a su actuación como empresa adherida. ¿Qué quiere decir esto? Pues los gastos que una persona que directamente pide una ayuda sin intervención de la empresa adherida puede imputar en sus conceptos elegibles del presupuesto que presente gastos de gestión de una empresa que le haya subcontratado para que le haga la gestión de la solicitud y de la tramitación. ¿Qué pasa? Que si la entidad adherida representa al beneficiario, bueno, pues estos gastos no son imputables en el presupuesto porque los asume la propia entidad adherida en su presupuesto de ejecución general y global que le ha ofertado a su representado. Han de someterse a comprobaciones necesarias para verificar ante las administraciones competentes y cumplir las obligaciones de publicidad. Y muy importante es que tenemos que reseñar, que una pregunta que suele siempre salir es, a diferencia del programa inicial que tuvimos de 2016, aquí la entidad adherida, tanto si representa al beneficiario como si es subcontratada directamente por el beneficiario, no soporta la cesión de derecho al cobro. Es decir, la entidad adherida factura el 100% de la actuación al beneficiario, no tiene que descontar incentivos ni nada, y nosotros, desde la agencia, pagamos el 100% de la ayuda al beneficiario una vez concluida, ejecutada y justificada la solicitud.
Y entrando un poco en el detalle este que vimos antes, de que siempre pues, nos ha creado un poco de polémica, de los sistemas de seguimiento y control que ahora son necesarios en la mayoría de las actuaciones de los catálogos de los programas, exceptuando pequeñitas instalaciones, hasta la fecha, de momento son esas, las estufitas pequeñas de biomasa, pues es importante tener claro que cuando hacemos una instalación tenemos que tener en mente que hay que implementar un sistema de seguimiento y control, ¿de acuerdo? Los programas de incentivos nos obligan a implementar sistemas de amortización de la energía producida por la instalación objeto de subvención. Y este sistema deberá mostrar como mínimo la producción energética renovable en términos diarios, mensuales y anuales y el correspondiente consumo energético para los mismos periodos. Como hemos comentado, esto ya es obligatorio, hay que tenerlo en cuenta pues, cuando se implementa la instalación, de que esto hay que va con la propia instalación ya, y bueno, y nos va a permitir, pues, tanto para el beneficiario tener una orientación de si el uso que está haciendo de la instalación es correcto y poder ver si está realmente llevando a cabo una gestión correcta y que luego se le producirá en unos ahorros térmicos y económicos, y así incluso la propia entidad mantenedora o que le esté al tanto de que el equipo funcione bien, pues puede tener incluso, hoy en día ya esto está superado, a distancia, ver si la instalación necesita algún tipo de corrección preventiva o de intervención eh, de corrección. Bueno, pues estos son los instrumentos de herramientas de apoyo para la gestión de los incentivos. Eh, Contaros que en la página web hay un montón de información que tenemos de ayuda, de documentos, de guías, donde vienen todos los tipos de programas que tenemos, ayudas de gestión y apoyo, los propios accesos a los tramitadores llevan un montón de documentación informativa y orientativa. Tenemos la red de colaboradores de la agencia, que no sé, os invito a apuntaros porque, bueno, estáis continuamente recibiendo información de todo lo que sea de interés en los sectores que vosotros tengáis necesidad de estar al día. Bueno, pues ahí se van haciendo muchos tipos de foros y de información. Y luego, pues, comentaros que siempre tenemos abiertos estos canales de atención, bien telefónica, bien escrito, bien a través del correo del ciudadano, y son los canales que tenemos para atender vuestras consultas y para estar en contacto con vosotros. Yo dejo por la presentación por concluida. Esto yo supongo yo que luego pues se os podrá mandar sin problema, y yo doy paso ahora a Pascual, que creo que necesita ahora, va a exponer en sus casos de éxito. No sé si las preguntas las dejamos para el final o las hacemos ahora, como el moderador crea conveniente. Manuel, Dime, Pedro. que no sé si atendemos las preguntas ahora que hayan podido surgir, esperamos que Pascual exponga lo suyo o lo dejamos para el final, como Yo veáis. creo que Pascual expone ya su parte de los casos y ya todos damos pasos al debate y a las preguntas, si os Eh, parece. Estupendo, pues así lo ¿Vale, hacemos. Pascual? Vale, Vale, pues gracias. bien, pues voy a darle a compartir. A ver. ¿Veis mi pantalla? Perfectamente. A ver si la pongo en grande. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradeceros, como no, a EPIME y a la agencia que, bueno, pues que una vez más podamos hacer una jornada de difusión en Andalucía de estas ayudas que están ahora mismo, bueno, en marcha, ¿no? Podríamos decir, empezaron ya hace varios meses la del 477 y las del 1124 que empiezan ahora en mayo para el sector residencial, digo, para el sector ya de terciario, industrial y demás. Con lo cual, no podemos quejarnos de que no haya ayuda, desde luego, ¿no? Voy a hacer una breve presentación de la asociación. Bueno, pues se fundó en 2004 y el objetivo principal es que, bueno, pues que se consiga el potencial de la solar térmica, que ahora mismo pues entendemos que está muy, muy infravalorado. También coordinamos la plataforma tecnológica Solplat, que es, bueno, pues conjuntamente con Tecnalia, pues a través del ministerio, pues bueno, intentamos aunar sinergias, ¿no? Entre no solamente sector, sino también pues universidades, centros de investigación, administración, para, bueno, pues para coordinar acciones para promover la solar térmica y la tecnología. Bien, a ver cómo aquí.
para pasar diapositiva. Quería iniciar la presentación con una diapositiva que muestra, como os decía antes, ¿no? lo infravalorada que está la solar térmica o las térmicas en general, ¿no? Dentro de todos estos planes de energías renovables y objetivos que hay. Ahora mismo, más de la mitad de la demanda es calor. O sea, más de la mitad de la energía final que se consume es calor. Y algo de este calor se hace con renovables, pero la gran mayoría se hace con combustibles fósiles, ¿no? También a nivel europeo pues pasa lo mismo. Más de la mitad de lo que necesitamos es calor. Y sí que hay un porcentaje de cerca del 19% que viene a través de renovables. Entonces, si más de la mitad de lo que necesitamos de esa demanda es calor, ¿por qué electrificar el 100% de la oferta, ¿no? Como parece que muchos de los planes, bueno, pues tanto de la administración como a nivel europeo y demás, pues parece que lo quieran electrificar todo y pues parece maravilloso, pero incluso electrificándolo todo no podríamos conseguir ese objetivo de ser, digamos, independientes energéticamente o de ser de consumo casi nulo, ¿no? O sea, hay que contar con más renovables que no sean solamente las eléctricas. Y ahí está el papel de la solar térmica, que es la que nos toca desde ASID defender. La tendencia actual, incluso en directivas que se están ahora también trabajando a nivel europeo, pues viene potenciando el edificio de consumo casi cero o los nearly zero energy buildings, ¿no? Que bueno, lo que pretenden es mejorar la envolvente, mejorar los consumos e integrar energías renovables. Pero esta reducción del consumo del edificio se puede hacer con aspectos arquitectónicos, pues siempre con temas de aislamiento, de orientación, y siempre va dirigido a reducir el consumo de climatización, pero no se pueden llevar acciones efectivas para reducir los consumos de ACS. Es decir, aunque el edificio necesite menos energía para dar un confort térmico, el consumo de ACS no se puede evitar, o sea, no se puede reducir. Por eso mismo la solar térmica en esos edificios del futuro va a pasar a ser una de las tecnologías más importantes porque el ACS va a ser uno de los consumos mayores dentro del edificio. Entonces, bueno, por eso mismo seguimos apostando totalmente por la solar térmica como energía, bueno, pues como bien sabéis, pues lógicamente es gratuita e inagotable, ¿no? Y más aún en un país como el nuestro o una región como en Andalucía, pues es una lástima que no se aproveche mucho más, desde luego, para conseguir calor. Esta sería la foto que a todos nos gustaría tener en nuestras viviendas, ¿no? Con un cochecito eléctrico, con su pérgola fotovoltaica, pero también hay que contar para conseguir ese edificio de máxima eficiencia con la solar térmica y que realmente sea un consumo nulo. O sea, esta sería la foto ideal, ¿no? E incluso los fabricantes de captadores solares pues están evolucionando mucho para, digamos, adelgazar lo que es el perfil del captador solar térmico, de forma que se puede integrar perfectamente en un tejado como el de esta fotografía, en el que veis que conviven ambas tecnologías sin problema alguno. Es decir, que se puede hibridar en la misma casa y con otras tecnologías, y bueno, el aspecto de integración, desde luego, se ha mejorado muchísimo. También, pues, a favor de la solar térmica, pues deciros, claro, que es una tecnología clave para la descarbonización. Lógicamente no produce CO2 al producir energía, y además pues los captadores son prácticamente totalmente reciclables, ¿no? Hemos hecho algún estudio comparando unas tecnologías eléctricas con otras térmicas, y así como la solar térmica emite 2 gramos de CO2 por cada kilovatio generado, las renovables eléctricas pues producen 15 veces más de CO2, digamos, de huella de carbono. Los rendimientos de la solar térmica pues, son elevados, en torno al 70 u 80% en algunos casos. Es el método más eficiente para generar energía en forma de calor en el menor espacio y, por tanto, pues, ayuda, por supuesto, al autoconsumo, autoabastecimiento y mejora la independencia energética, que, como sabéis, pues, en estos momentos es un tema que está a primer nivel, ¿no? de importancia, no solamente por los costes, sino porque vemos que desde arriba pues, pueden cortar otros suministros de energía, y cuanto más renovables tengamos in situ, menos necesidad de importar otro tipo de combustibles tendremos. Las inversiones de solar térmica, bueno, pues se amortizan siempre dependiendo del tamaño de la instalación, el consumo que haya y la energía que se sustituya, y bueno, y la zona geográfica también influye, lógicamente. Andalucía, pues lógicamente se amortiza una instalación mucho antes que en una región con menos radiación.
Una instalación puede amortizarse en torno a los 6-7 años, pero con las ayudas que tenemos ahora, por ejemplo, estas que ha presentado ahora Pedro y que yo voy a incidir un poco en algún ejemplo, pues se puede reducir la inversión, o sea, la recuperación en cuestión de 1 año o 2 años, porque como veréis más adelante, la intensidad de ayudas, desde luego, es muy, muy importante y es una lástima que no se esté aprovechando más. De hecho, por eso lo de insistir en este tipo de jornadas es porque nos da la impresión de que, como al final solamente se habla de fotovoltaica, y sabéis que la fotovoltaica, pues en algunos de los programas se han agotado los fondos, pues ya parece como que no hay ayudas, pero ayudas sigue habiendo, y desde luego para térmicas sigue habiendo. Luego le preguntaremos a ver si Pedro puede darnos información, no sabemos en qué porcentaje de los 17 millones de euros que había para térmicas se han consumido, ¿no? O sea que ayudas sigue habiendo y son muy importantes y tenemos que aprovecharlas. La solar térmica, como es lógico, pues bueno, reduce la factura y más ahora con cómo están los precios de la electricidad y del gas, pues más aún se nota. Una instalación bien mantenida puede durar más de 25 años y, por supuesto, pues crea trabajos en toda la cadena de valor, ¿no? Pues que además son captadores que, por regla general, podríamos decir que la mitad de los que se instalan en España prácticamente se fabrican en España, ¿no? O sea, y los otros, pues muchos en Europa, o sea que es, digamos, una cadena de valor que es importante que sigamos protegiendo de alguna forma. Desde la asociación también intentamos compartir, bueno, pues la experiencia del sector a través de manuales, de guías, que ya hicimos una en 2010, que es documento reconocido del RITE y del Código Técnico. También recientemente, hace un par de años, la hemos actualizado conjuntamente con el IDAE. Estas guías que, bueno, pues como decía, pues que intentan absorber todo este conocimiento del sector, sobre todo de esta última década, ¿no? Desde que se inició con más intensidad la solar térmica a raíz del 2006-2007 con el Código Técnico de la Edificación, pues todo ese conocimiento está reflejado en estas guías y, bueno, pues simplemente lo que hace es recomendar configuraciones que sabemos que funcionan perfectamente y, bueno, pues aprender de otros fallos que se han visto, que es mejor pues no seguir repitiendo, ¿no? También estamos haciendo ahora mismo con Equidad y con el Instituto de Castilla y León una guía de solar térmica en procesos industriales. Pues se hace un análisis tecnológico de integración de la solar en la industria y también, que es lo más importante de esta guía, vamos a mostrar casos de éxito de instalaciones solares térmicas en industria y modelos de instalaciones, ¿no? de todo ese potencial, bueno, pues que abarca no solamente la que sería la de alimentación, que es la más común, pues en otros muchos tipos de industria, como la del corcho, el textil, el papel, las cervecerías. O sea, hay muchísimas aplicaciones de baja temperatura en la cual la solar térmica encaja perfectamente, pero al final es cuestión de información, ¿no? Que los técnicos, los instaladores y demás, los proyectistas, en definitiva, conozcan el cómo poder hacerlo y dónde se puede utilizar la solar térmica perfectamente, ¿no? También estamos ahora en proceso de iniciar un manual que sería como un anexo a la guía de solar térmico, un manual práctico de rehabilitación de instalaciones, que también comentaba antes también Pedro que las ayudas también están destinadas a temas de rehabilitación. Entonces, hay instalaciones, sobre todo en Andalucía, ¿no? Que bueno, pues pueden datar perfectamente de mediados de los 90 y, bueno, algunas de estas están ya cumpliendo más de 20 años y pues tal vez fuera un momento bueno para rehabilitarla, para ver si se le puede hacer alguna mejora, para cambiarla. En definitiva, también las instalaciones de código técnico, que como sabéis, en el boom inicial de los primeros años, pues hubo algunas que no estuvieron del todo bien instaladas, luego también ha habido otras que han estado mal mantenidas. El caso es que todas las instalaciones que estén puestas arriba en una azotea se pueden poner en marcha con muy poco esfuerzo, tanto económico como de instalación. O sea, no hay que retirar todos los captadores. Al final, en la mayoría de los casos, puede ser simplemente alguno de los fallos que ahora os voy a comentar, así los más comunes, pero que por una inversión muy pequeña, que puede estar en torno al 10% de 10-20% de lo que cuesta una instalación íntegra, pues se puede poner en marcha, ¿no? Entonces, dentro de nuestras posibilidades, lo que vamos a ver es este manual para, en definitiva, facilitar que los instaladores puedan poner en marcha estas instalaciones que no estén funcionando perfectamente o las que ya estén muy, muy obsoletas y además, bueno, pues con una propuesta económica, en definitiva, para que le sea rentable al usuario. Además, dentro de los programas que hay ahora, aparte de la ayuda, también se puede recibir una ayuda por desmantelar la instalación. Una de esas que estén muy, muy, muy antiguas, por vivienda puede recibir
hasta 385 euros por desmantelarla, más luego la ayuda que se le sume, con lo cual es muy buena oportunidad para alguno de estos equipos que tienen más de 20 años, pues oye, cambiarlo y desde luego sale muy, muy rentable para el usuario. En los argumentos, bueno, también podríamos hacerlo en plan obligatorio, ¿no? Porque por reglamentos del RITE y demás, el usuario está obligado a que la instalación funcione, pero bueno, no se trata de ir obligando a nadie, simplemente, oye, pues convenciéndoles por aspectos medioambientales y económicos que le merece la pena no solamente ponerse la técnica, sino que si además la tiene, pues, y no está funcionando correctamente, ponerla en marcha, ¿no? Como os decía, son instalaciones que por muy poco coste se pueden poner en marcha y que en unos meses o pocos años ya está otra vez amortizado y además, eso sí, la instaladora que lo arregle, pues que ponga ese compromiso de mantenimiento que además es algo que tiene que ser muy rentable también para esa instalación, para esta instaladora, ¿no? Aquí os he intentado reflejar, resumiendo, los fallos más comunes que encontramos siempre en las instalaciones. Son fallos muy básicos, como el primero, y es el principal de todos, es la falta de mantenimiento. Por muy buena que sea una instalación o unos captadores, si no se mantienen a cabo de unos años, pueden dar fallos, como cualquier otra máquina, como un automóvil o cualquier otro mecanismo industrial, ¿no? A veces hay aislamientos defectuosos, lo cual es muy fácil también de corregir. Algunas veces la bomba de circulación trabaja sin presión, el absorbedor se puede haber dañado por el anticongelante, puede haber degradación del anticongelante, a veces se rellena el circuito primario con agua de red en vez de con uno que ya esté preparado con anticongelante, puede haber corrosión en los manguitos, el deterioro de los ánodos de sacrificio, que no se haya dimensionado bien el vaso de expansión, disipadores mal instalados, un equilibrado hidráulico incorrecto, a veces se montan pues esos captadores que son verticales los montan en horizontal, hay a veces demasiadas conexiones en series, otras veces falla el purgador automático, problemas de estanqueidad, soldaduras blandas que salen defectuosas, sondas de temperatura mal colocadas o en algunos sitios que no hay ni siquiera válvulas de seguridad. Es decir, son siempre fallos fáciles de detectar y muy fáciles y baratos de corregir. Simplemente, bueno, que hay que tener esa voluntad de ponerla en marcha y de mantenerlo. Aquí nada, por no extenderme más, aquí estaba el ejemplo de los purgadores, que al final, bueno, recomendamos los manuales porque los automáticos no siempre funcionan bien, no funcionan bien con las temperaturas de estancamiento. Y los vasos de expansión, pues también es un fallo muy común, pues bueno, no se dimensionan bien o a veces se ponen en el exterior cuando son vasos de expansión que deberían estar en el interior, ¿no? Bueno, vamos a dejar ya el tema de rehabilitación, que desde luego desde la asociación estamos convencidos que también es un mercado muy interesante. Y voy a dar algunos ejemplos muy brevemente del Real Decreto de Residencial, el 477. Bueno, pues hay muchísimo dinero, con lo cual vamos a intentar gastarlo y, oye, si somos capaces incluso se podría duplicar, con lo cual os animamos desde luego a hacer muchas solicitudes. Dentro del coste elegible, pues prácticamente entra todo, incluso también entra si se quiere subcontratar lo que es la gestión del proyecto, que como luego veréis desde la asociación hemos creado, digamos, una especie de asesoría para ayudar a los instaladores que, bueno, pues que no tienen ganas o no tienen tiempo o no quieren complicarse, pues les ayudamos a gestionar la tramitación de la ayuda y eso también es subvencionable. Eso el tema de la solicitud, los datos que piden, bueno, una instalación pequeña la verdad es que es bastante sencillo, las que son más grandes puede ser un poco más complejo, pero vaya, no tiene que tener mucha complicación. Y sí que quería pues incidir un poquito en el tema de los costes subvencionables y de la ayuda que se puede conseguir. Se calcula a través de unos módulos y se multiplica por la potencia y además se puede añadir un 5% en municipios pequeños. Estos módulos sería la columna del medio, está en kilovatios en negro y lo hemos puesto en verde en euros metro cuadrado, es decir, para traducirlo a metros cuadrados, ¿no? Los precios que dan en kilovatios. Entonces, como veis, para las instalaciones pequeñas, que son de 70 metros para abajo, la ayuda que se da es de 630 euros por metro cuadrado, cuando se supone que la instalación vale alrededor de 750 euros metro cuadrado. Lo que hemos puesto en rojo son los precios de referencia que desde la asociación facilitamos al IDAE para ver dentro de esos rangos de tamaños de instalaciones, o sea, de menos de 70, entre 70 y 140, entre 140 y 570 metros o de más de 570 metros, pues estos eran los 4 escalones de precios que dábamos tanto en kilovatios como en metros cuadrados. Entonces,
por simplificar, o sea, la parte del límite que puede conseguir también por vivienda, de 1.800 para las pequeñas o 900 para las más grandes. En esta diapositiva veis algunos ejemplos de instalaciones pequeñas, la ayuda que se podría conseguir. Siempre es con precios de referencia, por lo tanto, son ayudas de referencia. Esto no hay nada fijado. Para una instalación de pues, un equipo de 150 litros con un captador de 2 metros cuadrados, se podría obtener una ayuda de 1.260 euros. Suponiendo que esa instalación valga alrededor de 1.800 euros, que sería un precio, digamos, ajustado, pues se podría obtener una ayuda del 70%. Como veis, no es nada despreciable. Aquí hemos puesto un ejemplo también de un compacto de 300 litros, el típico de 4 metros, de 2 captadores, y podría tener una ayuda de 1.800, porque aquí ya está el tope de 1.800, que sería el tope por vivienda. Pero sigue siendo una ayuda muy interesante en torno a 60. Y si apretamos un poquito más el cuadro de topes y máximos, si hiciéramos una instalación de un equipo de 200 litros con un captador de 2,6, 2,7, se podría conseguir una ayuda incluso más grande, de prácticamente el 80 o el 90% de ayuda, ¿no? Con este captador de 2,6, 2,7 que hay algunos en el mercado con un 200 litros. Aquí veis los ejemplos para instalaciones más grandes. En la primera línea es una instalación que estaría dentro del primer rango todavía, o sea, de los que son de menos de 70 metros cuadrados, pues ya veis que la ayuda es muy interesante. O sea, yéndonos a un precio de 700 euros por metro, 750 euros por metro cuadrado, una instalación de 50.000, 52.500, por poner un ejemplo, que sería para 35 viviendas, recibiría una ayuda de 84%. O sea, son ayudas, como os decía, muy interesantes. Y aquí tenéis otro ejemplo para una de 100 metros cuadrados, pues también sigue siendo cerca del 80%. Esto mismo se incrementa un poquito más la ayuda cuando son viviendas de propiedad pública o del tercer sector, o sea, para ONGs y demás, pues las ayudas, con el mismo ejemplo, pues veis que salen un poquito más, en vez de 70 a 72, pero es algo parecido. Y aquí veis, pues para las ayudas para cuando es multivivienda, pues fijaros, prácticamente el 90% de ayuda, tomando como referencia este precio de 750 euros por metro cuadrado, o el que es más pequeño para viviendas más, o sea, bueno, aquí era una ayuda de 57 viviendas, pero siguen siendo desde luego ayudas muy, muy interesantes. Además, hay que sumarle que, como sabéis, este año, hasta final de este año, hay una posibilidad de deducirte el 20% en el IRPF si consigues demostrar que has reducido un 7% la demanda de calefacción y refrigeración. Aquí tenéis el Real Decreto que lo publicó. Incluso se puede conseguir más de un 20% si en vez de reducir un 7 ya reduces parece que era un 20 o un 40%, pero bueno, eso entiendo que es un poco más complicado, pero que con solar térmica sí que se consigue esa reducción del 7% en la demanda de calefacción, con lo cual, aparte de las ayudas, se podría conseguir el 20% en el IRPF. La monitorización le ha comentado también Pedro. Efectivamente, nosotros desde la asociación, sobre todo para instalaciones pequeñas, digamos las unifamiliares o las de menos de 14 kilovatios, hemos intentado con el IDAE, pues bueno, pues sin, digamos, disminuir los requisitos de monitorización, porque entendemos que son un poco complejos para instalaciones tan pequeñas. Lógicamente el IDAE, y nosotros también, apuesta por la monitorización, pero da la impresión de que estaba un poco fijándose en lo fácil que es monitorizar las instalaciones fotovoltaicas con un inversor. Pero es que en la térmica no es tan sencillo, y menos para equipos de sistema de circulación de termosifón, pues por el caudal tan bajo que hay en el primario, sencillamente no se puede medir en la producción. Entonces, bueno, se supone, digo se supone porque llevamos ya casi, estamos en abril, pues ya desde noviembre, o sea, hace 5 meses se supone que iban a hacer una modificación del Real Decreto para modificar los requisitos para instalaciones pequeñas de solar térmica. Entonces, bueno, se supone que ya está hecho, pero hay que publicar el Real Decreto y eso pues no depende del IDAE tampoco, depende del Ministerio y no sabemos exactamente cuándo lo va a publicar, pero sí que nos consta que va a haber, digamos, menos requisitos para las pequeñas y nosotros recomendamos este tipo de esquemas para equipos termosifones o de circulación forzada, o sea, poniendo la energía producida por el solar se mide entre la entrada y la salida del depósito del termosifón. Y eso, con un calorímetro estándar, se puede cumplir esa función.
Lo del tema de poner la energía, la monitorización en el dispositivo móvil y tal, bueno, pues sería opcional, no obligatorio. Sí para grandes, pero para pequeñas entendemos que no tiene sentido porque al final va a costar más esa monitorización que lo que vale el equipo prácticamente. Entonces, para equipos de forzada, la energía producida se puede medir en el primario mediante el salto térmico que hay entre el campo de colectores y el depósito, y eso, pues la mayoría de centralitas solares disponen de esta funcionalidad. Como decía, nosotros, aparte de esos requisitos mínimos para equipos pequeños, desde luego apostamos por la digitalización del sector y hay sistemas muy, muy avanzados que además pues son muy, muy favorables tanto para el instalador como para el usuario, ¿no? Porque el usuario puede ver la información en el portal web de cuánto está produciendo, tiene un historial de datos mensual, anual, tiene alertas del sistema por si falla, y a su vez el instalador, entendemos también como mantenedor, pues puede monitorizar y ver rápidamente cuando falla algo, ¿no? Esas alertas le saltan y puede hacer un mantenimiento predictivo mucho más sencillo, ¿no? O sea que apostamos, por supuesto, pero entendemos que para las pequeñitas pues tal vez no tenga mucho sentido, por lo menos de momento, ¿no? Por los costes que tiene. Y como decía, pues bueno, pues desde así hemos también entendido que para empujar un poquito al sector, pues bueno, aquellas instalaciones o aquellos instaladores que no tengan tiempo, no tengan recursos para gestionar estas subvenciones, porque bueno, en algún caso puede ser algo complejas, desde la asociación les apoyamos y podemos hacerles pues un presupuesto para esta gestión de las subvenciones que, como os decía, también se puede recibir ayuda por esto, ¿no? Con lo cual no es un sobrecoste. Aquí tenéis pues sencillamente pues, bajo coste, calidad de servicio y ayudar a tramitar las subvenciones de los clientes. Aquí, bueno, eso lo sabéis, en los millones que hay para Andalucía, pues son más de 17 millones, con lo cual tenemos que seguir difundiendo que hay ayudas, que sigue habiendo, que sí, que fotovoltaicas se acabaron, pero de térmica hay, con lo cual animaros a que sigáis moviendo el mercado. Y más ahora cuando a partir de mayo empiezan las que son para el sector industrial, terciario y demás, ¿no? El sector servicios también. Sabéis que hay pues, 2 programas, lo ha explicado muy bien Pedro, uno sería para bueno, pues, sector terciario, industria y demás, y otro para el sector público. Las ayudas, estas son, digamos, más sencillas, o sea, hay 35, 40 o 45% de ayuda para el programa 1 en función del tamaño de la empresa, si es gran empresa, mediana o pequeña. Y el programa de 2 pues sería 70% de subvención a fondo perdido. Además, se incrementa el 5% si están en municipios pequeños. Aquí en la tabla donde se explica los costes subvencionables, como veis en la columna del medio, en solar térmica pone 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el coste elegible de la solar térmica pues es de 1.070 y ya está. O sea, 1.070, que eso traducido en metros cuadrados es 750 euros por metro cuadrado. Ese sería el tope subvencionable. Entonces, quedaros con ese número, 750 euros por metro cuadrado sería el máximo y de ahí pues se aplica el 35, el 40 o el 45 en función del tamaño de la empresa. Y el programa 2, pues bueno, pues el 70% de esos 750 euros metro cuadrado o 1.070 de euros por kilovatio. Y aquí los millones, pues bueno, que en Andalucía son más de 22 millones y bueno, a ver si somos capaces de gastarlos porque se pueden desde luego ampliar. Y bueno, y por eso pues me imagino que dentro de algún mes haremos otra jornada para explicar más en profundidad también el programa este de ayudas para el sector industrial y terciario. Y por mi parte, nada más. Agradeceros de nuevo la organización, a los asistentes que sigáis ahí a estas horas y abrimos cuando queráis el turno de debate. Gracias, Pascual. Pues nada, efectivamente, Pedro, Pascual, abrimos el turno de debate. Yo he visto aquí que en el chat hay una serie de cuestiones. Aquí Manuel Olmedo dice que entiende que por el programa 6 del Real Decreto 477, las actuaciones en vivienda de nueva construcción sobre solar sin edificación sí están subvencionadas para poder instalar geotermia, aerotermia y suelo radiante. Por ello, además de confirmar este punto, saber si la instalación de autoconsumo fotovoltaico en vivienda de nueva construcción también está subvencionado, dado que no tiene histórico de consumo y no se puede acreditar ahorro energético. Bueno, la pregunta del tema de nueva construcción, bueno, en solar donde no hay... Pedro, te escuchamos bajo, Pedro.
Muy bajo. ¿Ahora? Ahora. Sí, retomo la pregunta. Bueno, las nuevas construcciones solares donde no hay nada todavía ejecutado, evidentemente iniciar una solicitud de ayuda de algo donde no existe siquiera un edificio, lo veo un poco temerario en cuanto a que, bueno, luego tienes unos plazos de ejecución desde que se solicita y se resuelve y puede que se incumplan los plazos. Se necesitan luego aportar una serie de licencias administrativas previas, como puede ser la licencia de obra, que evidentemente en un sitio donde no está construido, pues va a ser difícil que le concedan una licencia de obra para una actuación determinada. Y bueno, como hemos comentado, el programa dura hasta diciembre de 2023. Respondiendo a la pregunta que antes se lanzó por ahí de si quedan todavía fondos, pues creo que quedan todavía más. Llevamos consumido, no llega al 40% todavía de los fondos inicialmente dispuestos y siempre hay posibilidad de redotarlo. O sea que pedir una ayuda, un solar sin nada, lo veo un poco prematuro y necesario en ese aspecto, ¿de acuerdo? No lo veo lógico. Gracias, Pedro. Hay otros, podéis abrir micrófono si queréis, ¿eh? ¿Cómo podemos acceder a las ayudas para rehabilitación y cómo se pueden solicitar? Y por Bueno, otro lado, sí. La ayuda de rehabilitación entiendo que son mejoras de instalación existentes por estos dos programas o del programa de rehabilitación energética de edificios. No lo sé si será ese. Indistintamente, sea cual sea, todas están tramitadas a través de la plataforma telemática de cada uno de los programas, habilitada la web de la agencia, donde se accede bien mediante certificado digital del beneficiario o bien mediante certificado digital de la empresa o, como hemos comentado, a través de entidades adheridas que nos puedan representar la tramitación, pero todos son tramitaciones en telemáticas que hay en la propia web de la agencia para cada uno de los programas. bien. También comenta, si desmantelamos una instalación, tenemos una ayuda de 385 € como máximo. ¿Qué documentación debemos adjuntar? ¿Cuál es el certificado de retirada del equipo viejo? Bueno, como hemos comentado, aquí hay una frontera de complejidad de documentación cuando superamos los 100 kilovatios de potencia instalada, que hay que presentar unos programas de gestión de residuos y unos documentos de acreditación de revalorización del 70% de los mismos. Evidentemente, si es una pequeña instalación en el que se imputa un gasto de desmantelamiento y se opta por el desmantelamiento, pues para la solicitud, para la justificación, lo más que se pedirá será la acreditación de que esa retirada ha sido efectuada por una entidad competente para ello. De acuerdo. Aquí también habla de que en el programa 477, ¿qué sentido tiene colocar un calorímetro? ¿Va a ser obligatorio tenerlo? ¿Y qué sentido tiene ponerlo si los equipos están en los castilletes y el cliente no va a poder ver la monitorización? Bueno, Esto ya. esto ya es un poco específico. Como hemos dicho que la monitorización es una cosa que es necesario. Evidentemente, si yo voy a montar un sensor de temperatura o de calor o de caudal, pues evidentemente hoy en día eso no es un equipo que yo vaya a subir a ver el contador de numerito a ver cómo va. Hoy en día esos equipos son inalámbricos online, de que carga los datos un teléfono, en una base, una unidad de base donde yo voy a poder acceder a los datos y luego incluso extrapolarlo en programas de Excel y hacer virguería. Pero esa es la filosofía, tener equipos de medida que no tenga yo que subir a la azotea para ver lo que está midiendo, ¿no? Eso es un poco obsoleto ya hoy en día. También hay de Cromansol. ¿Puede un cliente que pide una subvención por el programa de construcción sostenible solicitar otra subvención para montar otro equipo solar térmico en la misma vivienda? Bueno, si tienes una instalación solar existente y necesitas ampliarla o me imagino que por la ampliación de necesidades, evidentemente aquí todo, como hemos comentado, todas las actuaciones subvencionables tienen unos periodos, digamos, de obligación de mantener inalterable el proyecto que fue subvencionado. Se permiten ampliación y mejora siempre y cuando no afecte a la instalación inicialmente que se subvencionó. Es decir, yo puedo hacer una ampliación siempre y cuando los elementos comunes que yo vaya a tener que compartir no vuelvan a ser objeto de una posible nueva ayuda. Entonces,
En instalaciones térmicas, bueno, pues yo entiendo que si una vivienda tiene una pequeña instalación térmica, una ampliación, si han pasado los 5 años desde que se subvencionó, no hay problema, y si no han pasado los 5 años va a ser complicado porque ahí vamos a mezclar elementos comunes que va a ser difícil de segregar. Si yo amplío una instalación totalmente paralela a la que tengo, sin ningún tipo de puntos comunes, de elementos comunes, sí es posible la subvención. De acuerdo. Enrique Villegas pregunta, ¿qué cuantía se baraja para una rehabilitación también por metros cuadrados? No, Enrique, no entiendo esa pregunta. ¿Puedes abrir micrófono? Sí. Lo que yo pregunto es que, ¿qué cuantía se va a estimar para una rehabilitación de una instalación? ¿Se va a hacer por metros cuadrados o sea, yo voy a poner un ejemplo muy claro. Yo tengo una instalación de 100 metros cuadrados de captación y hay que rehabilitar depósitos, bombas, tuberías y demás. La parte que posiblemente se quede sea la de captación. ¿Qué porcentaje se va a estimar para la rehabilitación? Bueno, le comento, la mejora de instalación existente debe llevar asociado siempre una intervención en el sistema de captación y generación. Es decir, no puedo yo cambiar un acumulador y un intercambiador porque estén obsoletos, necesiten reparación por mantenimiento o por vida final y útil, si no tengo una actuación en paralelo en el campo de generación. Es decir, ¿por qué? Porque la ayuda va calculada siempre a los metros cuadrados sobre los que estoy operando. Si de los 100 metros cuadrados yo pudiera operar sobre 20 metros cuadrados porque necesitara mejorarlo y en paralelo además mejorar el sistema de distribución o de acumulación, pues esa actuación iría proporcional a la mejora de esos 20 metros cuadrados equivalente en kilovatios para el cálculo de la ayuda. Pero no puedo hacer un cálculo si no hay mejora en el campo de generación. Es imposible. Pedro, te voy a poner un ejemplo. Es una instalación, además la está aquí en Sevilla y hemos hecho el proyecto. Es una instalación que la generación está perfecta, pero todo lo demás ha sido un desastre. Circuito hidráulico, no están bien calculados los diámetros. Los depósitos pues están malos y hay que cambiarlos. Pero curiosamente el campo de captación está bien y es aprovechable. O sea, esa instalación realmente, por lo que me está diciendo, no tendría subvención. Sí, directamente no, porque tú no puedes imputar inversión directa al sistema de generación. Esto está, digamos, estipulado que para poder hacer el cálculo tengo que tener intervención en el campo generador, si no, no te voy a poder calcular la inversión sobre la potencia instalada. Vale, pues entonces yo le digo al cliente que cambiamos los paneles y prácticamente lo que le hacemos es una instalación nueva y entonces sí tendríamos subvención. Eso ya es otra perspectiva de renovación de instalación y de aprovechamiento de las ayudas. Eso ya no son las condiciones del contorno de los programas, son los que son. Y evidentemente es raro que una instalación esté todo mal, exceptuando el sistema de captación. Un caso bastante atípico a lo mejor, ¿no? No lo sé, quizá Pascual, que tiene más experiencia en eso, puede opinar. Aprovecho primero para saludar a Enrique, que hace tiempo que no hablábamos, pero efectivamente puede haber sido. Gracias, Pascual. Es más, voy a poner una pica y esto no quiero crear debate. Es una instalación que ya fue subvencionada en su momento por la Agencia Andaluza de la Energía. Pues digo que puede haber, al yo haber incorporado el tema de la rehabilitación en la presentación, pues puede haber creado la confusión de que como si también estuviera contemplado. De hecho, nos encantaría que estuviera. Nosotros estamos empujando desde el sector, por eso os comentaba lo del manual que estamos intentando hacer. También queremos hacer auditorías porque al final entendemos que es una lástima que en muchos casos, no creo que sea muy excepcional el que tú comentas, Enrique, los captadores están perfectos, pero ha fallado algunas cosas o en el caso que tú dices, varias. No hay ayudas para eso. Hay ayudas para repotenciación o, en tu caso, desmantelarlo entero y hacerlo de nuevo. Pero claro, es una lástima porque dices, ¿qué hago con esos captadores? ¿No? Qué lástima, ¿no? Bueno, a lo mejor los puedes aprovechar para otra instalación. Pero efectivamente es algo que le hemos solicitado a la Administración, tanto a la central como a las autonómicas y demás, ¿no? Que hubiera programas específicos de rehabilitación de solar térmica para estas instalaciones que están fallando, sobre todo las de código técnico, que son en multivivienda, porque
no solamente es la posibilidad de cambiar alguno de los componentes, sino además la posibilidad de que haya una auditoría previa. Porque a veces también eso tiene un coste, tiene que ir un profesional y detectar dónde está el fallo para que luego se... Entonces, no hay ayudas para eso ahora mismo, así específicas. Tal vez en el programa de rehabilitación de vivienda podrías, pero tampoco, siempre está sujeto a una repotenciación, o sea, una ampliación de la potencia o un cambio y sustitución. Entonces, es una lástima, pero es así, siempre está relacionada la ayuda con la potencia, no con que eso esté parado y déme ayuda que lo voy a poner en marcha. Es una lástima, sí. Ok. Gracias, Pascual. José María Cruz pregunta que si, poniendo como ejemplo un equipo termosifón, ¿se puede optar a ayuda de desmantelamiento y sustitución? Claro. Claro. Y en este caso, o sea, el típico, como os decía, ¿no? El típico de Prosol de 1998, que hubieron, o sea, creo que se instalaron, ahora no tengo el número exactamente, pero no sé si fueron 50.000 equipos, o sea, muchísimos equipos, ¿no? Que muchos de ellos tienen ya 20 años, pues seguro que muchos de ellos funcionan porque, como sabéis, cuando es una vivienda unifamiliar, el usuario está encima del equipo y en cuanto falla lo nota, entonces esos funcionan, pero aún funcionando, pues tal vez sea el momento de cambiarlo. Entonces es una oportunidad muy buena porque le dan 3,85 por cambiarlo y luego la ayuda que recibiría, con lo cual, si es un equipo de, como os decía, de 200, de 300 litros, es que le sale no regalado, pero vamos, que prácticamente regalado, ¿no? Y es una oportunidad magnífica. Bien. Juan Ruiz, ¿se contempla la preparación de la ubicación en techos no preparados? Juan, especifica un poco más, estás ahí, te veo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, hay sitios donde a veces resulta muy difícil ver dónde y cómo lo podemos poner. Hay techos que duralitan, entonces habría que hacer una inversión quizá leve, pero al fin y al cabo sí habría que hacer algunos preparativos y eso tendría un costo. Incluiría quizás de una manera razonable una serie de costos a la hora de prepararlo. Sí, Bueno, sí, se contempla la obra civil. O sea, si está relacionada con el proyecto, la obra civil entiendo que podría incluirse, claro. Sí, es correcto. Manuel Olmedo, en una transparencia expuesta comentaba que las viviendas de nueva construcción sí estaban subvencionadas y sobre los tiempos, desde que se solicita la ayuda, creo que ya se pueden empezar los trámites y ejecución. Tras este primer, hasta que se autoriza, más los 18 meses para su ejecución. Creo que hay tiempo suficiente para realizar la geotermia y suelo radiante en el caso que me ocupa. Bueno, No sé supongo que será la pregunta anterior, ¿no? Del solar que no está construido y nueva construcción. Evidentemente sí, hemos dicho que la nueva construcción se permite hacer implementaciones de instalaciones renovables. Como le comento, el plazo de que se solicita, de que se resuelve, es de 18 meses. Evidentemente hay instalaciones que su ejecución no conlleva ni siquiera un mes de ejecución, un mes y medio ya lo sumo, pero bueno, todo eso hay que tenerlo en vistas. Efectivamente, como le comento, necesitará una serie de documentación previa administrativa, tal como la licencia de obra, que tiene que estar concedida antes de la ejecución. Y bueno, pues en principio nosotros como administración la solicitud no comprobamos el año de construcción de la vivienda como se hacía en otros programas y bueno, en principio nosotros no ponemos coto a ese tipo de solicitud directamente. Lo que volvemos a comentar es que bueno, hay dinero y tiempo suficiente para no tener que correr tanto. En cuanto al tema de térmica, pues sí quizás sea más flexible, por ejemplo, pero en instalaciones de fotovoltaica no es posible, y hemos tenido mucha incidencia sobre eso, porque tiene que ir asociado a un CUPS, y CUPS no hay hasta que no hay licencia de primera ocupación, y tienes tu contrato con la distribuidora ya establecido, no puede acreditar un CUPS. En térmica quizá en ese aspecto sea más lazo, pues bueno, porque no tenemos ese condicionante. Pero bueno, lo dejamos ahí abierto. Nosotros no vamos a la solicitud a verificar si la vivienda está o no construida. Gracias, Pedro. Pablo pregunta si para una instalación de aerotermia ya instalada, a la espera de montaje de las máquinas, ¿tendrían incentivo?
como hemos comentado, el efecto incentivador, es decir, instalaciones que incluso estén ejecutadas y facturadas y terminadas, siempre que no esté sujeto al efecto incentivador, es decir, aquellos beneficiarios que sean personas físicas que no ejercen o beneficiarios que no tienen actividad económica, yo puedo haberla ejecutado y luego solicitar la ayuda posteriori e incluso puedo rescatar instalaciones que yo haya ejecutado antes y no hubiera tenido ni pensamiento de solicitar una ayuda. Puedo coger una instalación que yo haya hecho en noviembre de 2021, reúna los requisitos y condicionantes técnicos que requiere el propio decreto y yo puedo pedir una solicitud para esa instalación y está ya facturada y ejecutada sin ningún tipo de problema. Y luego realizar la solicitud. Sí, es posible. Perfecto. Cromansol comenta, en caso de sustituir un equipo antiguo de Prosol que esté roto y optar por solicitar el desmantelamiento, ¿hay que presentar alguna documentación o certificado de entrega en un centro de descontaminación? Bueno, ya lo hemos comentado antes que se ha preguntado, el incorporar como coste elegible un desmantelamiento e incluirlo como coste que forma parte de la subvención, nos obliga a que tenemos que acreditar que se ha producido una retirada del material y su valorización o su, digamos, puesta en un lugar de reciclado. Entonces eso va a ser un documento que se tendrá que aportar bien en solicitud o bien en justificación para acreditar que se ha dado una ayuda por desmantelamiento. Y además es un coste imputable, el cual tiene que ser también acreditado para que sea elegible que se ha producido efectivamente. Mateo Arjona comenta, conclusión, Pascual y Pedro, con respecto a la sustitución de un termosifón, tenemos que esperar a que modifiquen el Real Decreto para ver si minoran las exigencias respecto a la monitorización. Pedro, ¿qué? Pascual y sabe también que eso está ahí al caer, pero bueno, no terminan de definirlo, parece ser, pero a fecha de hoy, tal día como hoy, están obligados a montar un sistema de seguimiento sin eso. Yo aprovecho también para saludar a Mateo. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Estamos aquí de los históricos. Mateo, Enrique, oye, me alegro mucho. Por lo que ha dicho Pedro, Mateo, es que nosotros tenemos el texto, nos lo ha facilitado, la Agencia Andaluza también tiene el texto que se va a publicar en el Real Decreto y el requisito se aminora mucho, sobre todo para pequeñas. Pero claro, lo cierto es que deberíamos seguir cumpliendo con lo que dice. Vamos a ver, yo no podría decir esto y menos en una reunión que se está grabando y demás, ¿no? Pero lo que está claro es que no se puede pedir algo que no se puede cumplir. Y ahora mismo, tal y como está redactado, no se puede cumplir el Real Decreto. Entonces, la exigencia que nosotros desde el sector le hemos dicho al IDAE que tiene que modificarlo es básicamente por eso y porque es que si no, no se va a fomentar la solar térmica si es lo que pretenden, ¿no? O sea, han diseñado el Real Decreto en plan fotovoltaica y es muy sencillo, todo es maravilloso, con el móvil puedes saber si está nublado, vaya, pero con la térmica estamos hablando de otro tipo de tecnología y ahora mismo esa tecnología no existe para los sistemas pequeños, ¿no? Entonces, se puede hacer algo parecido, se puede hacer algo que también le estarías engañando a la administración, porque no dejaría de ser como una especie bueno, una suposición, ¿no?, de lo que iba a generar ese equipo. O sea, puedes hacer como un análisis estadístico de qué podrías llegar a producir, pero seguiría sin ser real. Con lo cual, lo que hemos intentado es trasladarle esta preocupación, porque sabemos que muchos de vosotros estáis esperando a poder comercializar hasta que esté claro el tema de la monitorización. Pero lo que nos ha trasladado el IDAE es que nosotros podemos deciros que no os preocupéis, que para equipos pequeños componer algo como lo que yo os he puesto en esa diapositiva no va a tener ningún problema. Por eso mismo, además, esa diapositiva el IDAE la ha visto y ha dicho que ok. Es decir, que cumpliendo con ese esquema se puede decir que cumples con el Real Decreto. Porque sencillamente ahora mismo es inviable cumplirlo para los sistemas termosifones y demás. Entonces, lo que van a hacer, que eso ya se ve algo de pistas en el 1124, en las ayudas para terciario, industrial y demás, ya se ha minorado un poco los requisitos para solar térmica. Pues en esa línea va a ir la modificación del Real Decreto 477. Lo que no sabemos es cuándo.
Pero vamos, que no os preocupéis y comercializadlo y, oye, poner los sistemas que podáis, que no va a pasar nada. La lástima es que algunos, pues bueno, pues os esté frenando esta situación, pero bueno, a ver si en breve pues se publica ya la modificación. Perfecto, Pascual, muchas gracias. Pues no tengo más preguntas en el chat, no sé si alguien quiere comentar algo más en micrófono. Pascual, Pedro, me han pedido si podemos enviar las transparencias que habéis puesto. Sí, claro. ¿Sí? ¿Las podemos enviar? Sí. Bueno, yo se lo comunico a mi departamento de comunicaciones, que tenemos aquí, que esas cosas las visan ellos y no creo que haya problema ninguno. De acuerdo. Pues yo Sí, me nosotros encargo de- lo colgaremos en la web, os enviaremos el enlace para que se pueda descargar y también pues os pediremos el enlace de la grabación o como sea, Manuel, para también poder tenerlo en la web y así difundirlo. De acuerdo, pues perfecto. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y Pedro, Pascual, también muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta Un pronto. saludo a todos. Adiós. Adiós.